Doy gracias al Señor por esta oportunidad. Qué hermoso. Qué hermoso poder adorar, qué hermoso poder alabar en libertad. Doy gracias al Señor por este hermoso momento, por este tiempo. Y bueno, para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Paulina Plaza. Soy miembro de CFC hace varios años y por gracia del Señor soy matrona. Así que al servicio de su obra está mi profesión también. Quienes estuvieron en el seminario anterior, el primero, se acordarán un poquito de mí. Y bueno, el Señor me ha honrado con esta posibilidad de traer una segunda parte. Espero que este tiempo sea de edificación y vamos a tomar algunos puntos de todas las preguntas que salieron en ese seminario, para que vean que el formulario no era al azar, no era una casualidad. Hicimos una revisión de toda la información y le anticipo que toda el área de planificación familiar, anticoncepción y sexualidad viene en un seminario de matrimonios, ¿ya? Porque es un tema que es importante tratar con el esposo como familia, ¿ya? Y bueno, en este tiempo vamos a revisar algunas temáticas que pude seleccionar. A este tema le puse reconociéndonos, porque la primera parte era conociéndonos y reconociéndonos tiene un significado un poco mayor. Avanzamos. Reconocer viene del latín reconocere, que significa examinar algo o a alguien para conocer su identidad, naturaleza y circunstancias. Establecer la identidad de algo o de alguien. Examinar a alguien para averiguar su estado de salud o para diagnosticar alguna posible enfermedad. Eso es lo que pretendo en este tiempo que el Señor me ha permitido estar, que podamos reconocer en nosotros, en nosotras, nuestra condición de mujer, pero también el reconocernos se extiende a todas las áreas de nuestra vida, en especial al área espiritual, donde debemos buscar nuestra identidad en el Señor y reconocernos como hijas. Y en función de eso, entender que como el mayor valor, el título de mayor valor es el de hijo, en este caso nosotras como hijas, tenemos a papá que nos cuida y que nos entrega herramientas para nosotros cuidar también de nosotros mismos. Y no olvidemos que la palabra dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto tenemos que cuidar el templo que el Señor nos ha asignado. Esa es una responsabilidad muy importante y es muy valioso que lo tengamos presente, porque característicamente las mujeres siempre cuidamos de otros, pero a veces cuesta cuidar de sí mismo. A veces hacemos oídos sordos, a veces postergamos, a veces tratamos de callar al cuerpo. No, esto que me pasó no tiene nada que ver, debe ser cualquier cosa, estoy estresada, otro día lo veo, no tengo tiempo, tengo que hacer otras cosas, pero debemos escuchar también lo que nuestro cuerpo nos quiere decir. Avancemos. Quiero que revisemos, bueno, algunas de las preguntas. Hay varias, había muchas, salieron más de 80 preguntas, pero recopilé algunos temas. Dentro de esas preguntas, uno de los temas más frecuentes fue relacionado con el uso de anticonceptivos y su efecto sobre nuestros sangrados menstruales. Los métodos anticonceptivos que las mujeres usan, ¿pueden modificar el sangrado menstrual? Sí, claramente, pero en especial los métodos hormonales. Los métodos que no utilizan hormonas no modifican habitualmente el ciclo menstrual. ¿Qué es importante entender de esto? Que dentro del uso de las hormonas, cuando nosotros intervenimos de cierta forma el ciclo menstrual natural que tenemos las mujeres,
estamos generando un ciclo artificial, entre comillas. Y no lo veamos desde un punto de vista negativo, sino que estamos controlando condiciones en el cuerpo de la mujer. Y esto puede hacer que nuestro ciclo se modifique en cantidad, en frecuencia, en duración, en las características de nuestro flujo menstrual, de nuestro sangrado. Habitualmente quienes usan, por ejemplo, pastillas anticonceptivas pueden tener ciclos cada 28 días de manera muy exacta, pueden tener menos dolor al sangrar, pueden tener menos sangrado, pueden tener ausencia de sangrado en algunos casos y muchas veces a quienes padecen de sufrimiento en esta etapa les resulta una solución. Pero hay que entender que al tener un ciclo artificial, entre comillas, es un ciclo que se llama anovulatorio, o sea que no ovulamos, por lo tanto no somos fértiles y no tenemos riesgo de embarazo, o el riesgo es mínimo, ya muy, muy bajo. De ahí surgió también una pregunta si estas aplicaciones aplicaciones menstruales para controlar los periodos de fertilidad servían. No, en realidad se basa en cálculos matemáticos, ¿ya? Y nosotros no somos cálculos matemáticos. Nosotros somos personas que respondemos a distintos estímulos y nuestro cuerpo también actúa en respuesta a eso, ¿ya? Entonces, no es que cada 28 días siempre va a ser exacto, en un ciclo natural me refiero. En el caso de las personas que usan la aplicación cuando están usando anticonceptivos, menos funciona porque están en un ciclo no fértil y la aplicación le dice, en estos días estás en tu fertilidad máxima. Nada que ver, no funciona, ¿ya? Así que es importante que conozcas sus propias características, ¿ya? Avancemos. Otras preguntas que salieron bastante tenían que ver con las molestias propias del ciclo menstrual. Y para entender un poco debemos conocer cuál es nuestra menstruación normal. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Porque claramente cada mujer es un mundo diferente y cada mujer tiene, como les decía, características que van a responder de manera distinta. Y esto va a hacer que la caracterización del ciclo tenga márgenes. ¿A qué me refiero con esto? En la frecuencia habíamos hablado en la vez anterior, que es aproximadamente cada 21 a 35 días. Se van a encontrar con probablemente algunos artículos que hablan de 24 a 38 días. Es una pequeña variación en número, pero ese es el margen en el que el ciclo menstrual se mueve. Si yo salgo de ese margen, ¿me tiene que llamar la atención? Sí. Especialmente cuando ya somos adultas. ¿Por qué? Porque en el periodo de adolescencia puede ese margen ampliarse hasta 45 días. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las hijas adolescentes, cuando empiezan a menstruar, tienen menstruaciones 2 veces en el mes, porque es cada 20 días, 21 días, 22 días, y en algunos casos pasan, no sé, 40 días y no ven ciclo, no ven menstruación y se asustan. Y uno dice, ay, hija, algo pasa, estás muy irregular. Es normal que eso pase en los adolescentes. ¿Cuánto tiempo? No quiero desanimarla, pero puede demorarse de 2 a 5 años una mujer en regularizar su ciclo, ¿ya? Entonces las adolescentes ahí hay que acompañarlas y siempre evaluar que no les altere su calidad de vida del todo. ¿A qué me refiero? Que están en un proceso de adaptación, su cuerpo está respondiendo de una manera distinta y eso hace que para ellas sea finalmente un mal rato cada vez que menstruan. En la medida que se adapten, que nosotros las llevemos oportunamente al control para que la eduquen. ¿A qué me refiero con la eduquen? Le digan, mira, esto es normal, esto te puede pasar, esto que te está pasando se debe a esta situación X. ¿Y qué va a pasar? Que en la medida que las personas tenemos información, nos logramos calmar. Podemos entender y podemos actuar oportunamente, ¿ya? Así que el llamado es a llevar a los adolescentes a control. No para que le vayan a decir, oye, tienes que usar esto, tienes que hacer esto, otro. No, es para que le expliquen de manera bien sencilla, pero clara, qué cosa está pasando con su cuerpo. Porque eso es lo que muchas veces, hasta uno como mamá, no sabe cómo explicárselo, porque uno lo vivió, uno lo aprendió en la experiencia, pero muchas veces no tenemos como la simpleza para poder explicárselo y que ellos no entiendan, ¿ya? En la duración del ciclo menstrual, lo habitual es que pueda durar hasta 7 días. Varía de 2 a 7 días. El número de días, cuando es menor de 2, habitualmente no implica que haya algo necesariamente anormal. Hay mujeres que sangran poco. ¿Que pase de los 7 días? Sí. Eso llama la atención.
Y debemos entender también y conocer, bueno, en la Biblia aparece la menstruación varias veces, sobre todo en la parte del Levítico. Y ahí el Señor habla de que la mujer se consideraba inmunda, porque está en un proceso que podríamos decir entre comillas de limpieza. Consideremos el contexto del tiempo en que se escribió la palabra. Y habla de los 7 días. Habla de que la mujer se aparte 7 días. Y en esos 7 días es como la duración que podríamos considerar normal hasta esa cantidad. Cuando sobrepasa ese tiempo, ¿nos tiene que llamar la atención? Sí. Pero también debemos calmar, si en el caso de nuestras hijas o a nosotras mismas, no angustiarnos inmediatamente porque esa variación puede deberse en forma a veces ocasional a ciertos eventos. Factores estresantes, factores, trastornos hormonales, endocrinos, enfermedades, cambios de peso, falta de sueño, etc. ¿Ya? Entonces hay hartas cosas que nos pueden influir. En cantidad es difícil precisar porque uno le dice, no, lo normal es que una mujer sangre 30 ml en cada menstruación. Y uno dice, ¿cómo mido? O sea, no voy a andar ahí tomando ml como cuando le doy jarabe a la guagua, no. En general uno mide y evalúa que no altere la calidad de vida de la mujer. Si lo tuviésemos que transparentar a través de o objetivar de manera clara, podríamos decir número de toallas higiénicas que uno moja en el día o que empapa. Lo normal es que vaya de 3 a 5. Ese es como el margen. Cuando uno tiene sangrado muy abundante, tiene que cambiarse muy seguido, o usa toallas nocturnas, pañal y cosas así, no se acostumbre, eso no es normal. ¿Ya? Hay que buscar una causa de por qué está sangrando tanto. ¿Por qué? Porque si esa situación se mantiene en el tiempo, puede traer trastornos de salud como anemia, desmayo, alteración de la funcionalidad, de la concentración, etc. ¿Ya? Y siempre hay que buscar las posibles causas también. Otra cosa que es normal es que el color cambie. Algunas de las preguntas que salían era como, ¿es normal sangrar café? Pero eso como que no es regla. Eso es algo raro. Sí, es variable. ¿Ya? Que debemos entender que el sangrado habitualmente empieza siendo claro, rosado, más fluido. En algún minuto se vuelve rojo brillante, que es como el habitual, los días más fuertes, digámoslo así. Y después empieza a disminuir en cantidad y termina muchas veces siendo un goteo o siendo un manchado café. La sangre como fluido sufre cambios, se va degradando en el trayecto desde que sale del útero, baja por la vagina hasta que llega. Ese proceso se puede demorar cuando es poquita cantidad. Y en el camino se transforma se va oxidando, se va metabolizando distintos fenómenos que suceden químicos y va cambiando de color. Y es lo que se llama sangrado antiguo. Es porque ha pasado tiempo entre que salió del útero hasta que llegó y salió del cuerpo, ¿ya? Entonces, no se asuste si ve sangrado café. En general se llaman sangrados antiguos, ¿ya? Y quiere decir que en algún minuto ocurrió. O sea, si usted está en los últimos días de menstruación, ¿puede sangrar café? Sí, es totalmente normal, ¿ya? Hay mujeres que, teniendo anticonceptivos, sangran continuamente solo café. Es porque el sangrado es muy reducido y demora mucho en bajar. Y por eso incluso algunas manchas solamente, ¿ya? Pero no se asuste, son parte de los fenómenos que ocurren, ¿ya? Otra cosa importante que también se repitió en las preguntas, el olor de la sangre nunca debe ser desagradable. La sangre en sí tiene olor a sangre, es como un olor bien particular, pero nunca es desagradable, ni fétido, ni malo, ni asqueroso, no. Si algo pasa así, no es normal, debe consultar, ¿ya? Porque podemos estar frente a una infección vaginal, a una alteración de la flora vaginal y podemos estar teniendo un cuadro que pueda complicarse en el tiempo, si eso permanece así, ¿ya? Entonces, ojo ahí, si el sangrado es de mal olor, no es normal. ¿Qué otra cosa sí podríamos considerar normal? El dolor. ¿Es frecuente que haya dolor menstrual? Sí. Si eso ocurre todos los ciclos, habla de que su cuerpo está funcionando como debe. Aunque a uno no le guste la sensación de dolor, estamos funcionando bien. ¿Por qué? Porque es algo que se repite cíclicamente, ciclo tras ciclo, periodo tras periodo. Si usted habitualmente no sufría de dolor y empezó a sufrir de mucho dolor, eso claramente el cuerpo está diciendo algo hay. Ya pueden haber múltiples situaciones, pero en general se asocia a cuadros como los miomas, no sé si alguien ha escuchado, que son como tumorcitos benignos del útero.
que no se van a convertir en cáncer, pero sí pueden generar dolor, sangrado, malestar o sangrados entre periodos, ¿ya? Entonces, que el dolor sea todos los meses, estaríamos dentro de lo normal. Ahora, ¿cuándo hay que poner ojo? Cuando el dolor se asocia náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor de espalda y trastornos del ánimo importantes o severos. Cuando eso pasa, ya estamos ante un cuadro anormal, ¿ya? Que se llama síndrome premenstrual o síndrome disfórico premenstrual. ¿Ya? El síndrome disfórico se asocia a una situación de ánimo malísima. O sea, yo esos días quiero desaparecer del mundo, me agarro un sentimiento de desolación total, no voy a trabajar porque no me siento bien, no quiero nada con nadie, me quiero morir. Y eso no es claramente normal. Entonces, ojo, si a usted le está pasando algo así, consúltelo, ¿ya? Todas esas cosas tienen manejo, pero en la medida que uno se lo calle y le diga, no, si a todas las mujeres les pasa, no, si esto es normal. No, no es normal, si usted no puede funcionar bien a causa de eso, es necesario que consulte, ¿ya? De eso dentro de lo que hablamos de la menstruación. Y para esto voy a hacer algunas recomendaciones, ¿ya? Qué importante, hablábamos del olor, ¿cierto? Ustedes van a encontrarse 1000 temas comerciales. Ay, sí, el jabón íntimo que protege tu flora, que va a oler a rosas, va a oler a flores. Mentira. Lo siento, aquí me van a matar en un laboratorio. Eso es solo comercio. Uno siempre quiere oler a flores, uno quiere oler rico, pero resulta que naturalmente no tenemos olor, ¿ya? O el olor es un olor muy sutil, que de hecho nunca resulta desagradable. Entonces, no hagan y tal de comprar cosas. Va a perder plata. Hay mujeres a las que no les hace daño, ¿ya? Pero eso no significa que les genere un beneficio. Eso quiero un poco que les quede claro. Y sobre todo, que si usted está teniendo un olor anormal, que usted antes no tenía, algo hay, ¿ya? Muchas veces se puede ir a la matrona, puede ir al ginecólogo, le van a dar un tratamiento probablemente, y van a ayudar a que su flora o las bacterias que viven con nosotros en nuestro cuerpo vuelvan a equilibrarse, ¿ya? Para esto, entonces, no usar jabones íntimos, ni champú, ni nada de esas cosas, solamente agua, ¿ya? Y una cosa importante también, que el agua sea tibia, ¿ya? Hay mujeres que, ¡ay, no, me siento tan mal! Agua fría, así casi con hielo. Hay otras que agua hirviendo, no, ninguna. Templada, agua templada, porque eso va a respetar nuestro ambiente natural, ¿ya? El cambio de las toallas higiénicas debiese ser, ojalá no sobrepasar las 3 o 4 horas, pero también según la necesidad. Hay mujeres que por higiene necesitan cambiarse más frecuente, no hay ningún problema con eso. De ahí, sí, la recomendación es que las toallas higiénicas ojalá prefieran las que tengan más algodón. No sé si han visto, no, esta le venden la supergaláctica con gel microscópico, molecular y no sé qué. No invierta tanta plata. No vale la pena. Aparte que contamina el ambiente, no es muy amigable. Las toallas higiénicas debiesen ser con más componente de algodón, ojalá una tela suave. ¿Por qué algodón? Porque el algodón absorbe la humedad natural del cuerpo. Y eso permite que nos mantengamos más cómodas y no desarrollemos alteraciones en esa zona, ¿ya? Si usted dice, no, yo soy ecologista y no quiero usar toalla higiénica porque es plástico, quiero usar toallas reutilizables, bienvenido. Antes de que hubiese la tecnología de las toallas higiénicas y los pañales desechables, existían los paños de algodón, ¿ya? De tela. Antiguamente, las abuelitas los lavaban a mano, lo escobillaban, le tenían un set, uno para cada no sé cuántas horas, y vaya lavándolo todos los días, y eso es también muy saludable, ¿ya? Así que también es una opción. Algunas preguntaban por el uso de la copita menstrual. Científicamente se ha confirmado que no genera ningún problema, al contrario, siempre que estén certificadas, usan siliconas que son de uso médico, por lo tanto no van a generar reacciones adversas. Sin embargo, requiere que la mujer esté familiarizada con su cuerpo y esté dispuesta a manipularlo, ¿ya? Así que ahí la elección es voluntaria, no hay contraindicación en el uso. En mujeres que no han iniciado vida sexual tampoco hay contraindicación, pero en general lo que se ve es que la mujer es más reacia a manipular sus genitales, ¿ya?
Y ante eso hay que respetar, por supuesto, y lo que sí debemos evitar son los tampones. Uno dice, no, pero es que voy a la playa, me voy a bañar, no sé qué. Si es por un uso ocasional, se podría aceptar. Pero si no, ¿qué es lo que genera? Absorbe demasiado la humedad natural de la vagina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a alterar el ambiente, generamos irritación, después puede generar mal olor, puede generar picazón y posterior a la menstruación quedamos con molestia y se produce una sensación de sequedad excesiva. De hecho, si usted usa, por ejemplo, un tampón, la idea es que si usted cada vez que se lo va a cambiar sale muy poco manchado, cada vez elija uno con menos capacidad de absorción porque si no resecamos mucho y eso causa trastorno. Entonces, hay mujeres que lo necesitan usar para no tener accidente, no sé, en el trabajo, la ropa, no sé qué. Pueden utilizarlo, pero siempre la recomendación es que ojalá por la noche no utilicen nada de ese tipo, sino que o permanezcan con cuadros de estos reutilizables o toallas higiénicas que permitan que finalmente todo fluya, ¿ya? Para respetar el ambiente de la vagina. Lo otro importante que también fue una de las preguntas que plantearon fue si se podía mantener actividad sexual en el periodo menstrual. La recomendación es que no. Y bueno, volviendo a la palabra, Levítico también lo dice, que todo aquel que toque a la mujer menstruante es inmundo. Y eso también tiene una explicación, si lo vemos desde el punto de vista científico, la sangre es un fluido que es capaz de transmitir muchas enfermedades si la persona que la tiene está enferma, por X motivo. Por eso se consideraba inmundo o de alto riesgo. De hecho, la sangre siempre se ha considerado un fluido de alto riesgo biológico. Así es como se transmiten lamentablemente infecciones graves. Entonces, es importante que no haya actividad sexual durante ese periodo y se respete la abstinencia. Aparte que hay personas que, bueno, la mayor parte de las mujeres no está con esa disposición en esa etapa y puede generar mayor riesgo de infecciones también, a nivel genital o a nivel uterino. ¿Ya? Avancemos. Para todos estos malestares que hablamos que se presentan en estas etapas, es importante considerar algunos cuidados que debiesen ser generales. Uno siempre debiese tratar de mantener una alimentación saludable, una actividad física, pero habitualmente no es lo que más se practica. Sin embargo, es importante que en esos días del periodo menstrual evitemos algunos elementos de consumo. Por ejemplo, el té en exceso, el café en exceso, el chocolate en exceso, la Coca-Cola en exceso. Esos elementos tienen unas sustancias que se llaman metilxantinas, que además de generar estímulo y a veces molestias mamarias, facilita que uno se sienta peor. ¿Ya? Y uno dice, pero tengo ganas de comer un chocolatito. Ya, si va a ser un cuadrito, no se coma la barra, que sea un chocolate de calidad. ¿Ya? Todos esos chocolates que son como muy en oferta y muy baratos, dude. Lo más probable es que sea grasa y azúcar con saborizantes. El chocolate que tenga alto porcentaje de cacao, de 50% hacia arriba, es un chocolate que tiene el cacao como sustancia, facilita y promueve la producción de serotonina, que es otra sustancia que genera bienestar. Entonces, sí, un chocolatito lo puede comer, pero no en exceso, ¿ya? Y un chocolate, bueno, ahí que si la van a regalonear, que le regalonen de calidad, ¿ya? Eso es súper importante. Evitar, por ejemplo, el consumo excesivo de azúcares, de cosas muy procesadas, chatarra, no sé, todo lo que sea exceso de grasas o alimentos que tiendan a meteorizar o a hinchar, evítelos, porque le va a generar más malestar. Algunas mujeres preguntaban si era normal sentir dificultad para ir al baño en esos días o dolor. En general puede haber molestia, pero que haya mucha dificultad o mucho dolor y eso ocurra prácticamente en todos los ciclos, no es normal. Puede dar indicio de que haya otras enfermedades como la endometriosis. Lo mismo si usted ha sufrido de dolor menstrual intenso desde que empezó a menstruar y nunca se le ha quitado, también podrían haber cuadros similares. Y si usted, por ejemplo, no tiene hijo y piensa tener bebé, es importante que se evalúe y se descarte, porque ese tipo de patología impide o dificulta mucho los embarazos, ¿ya? El uso de antiinflamatorios, me decían así como, deme un tips para los dolores menstruales.
Hay hartos. Yo creo que la mayoría de las mujeres los compartimos. El guaterito de semilla, el tecito relajante, la manzanilla, los antiespasmódicos en algunos casos cuando es muy intenso el dolor, o el uso de antiinflamatorios sí beneficia, ¿ya? Si nosotros vemos que el dolor no responde a este manejo que habitualmente sí da resultado, hay que consultar. Ya los dolores intensos, esto que me siento que voy a... Yo he escuchado literalmente, siento que voy a tener otra guagua, así un dolor casi de parto, no debería ser algo frecuente. Si está ocurriendo, hay que indagar por qué, ¿ya? El llamado un poco a escuchar lo que el cuerpo nos quiere decir, porque muchas veces hay situaciones que nosotros no vemos, pero que sí estamos teniendo en nuestro interior. Y la única forma de identificarlo es a través de exámenes, quizá uno le puede dar lata, evaluarse, ir a la matrona que la examine, no sé qué, pero sí el Señor nos entrega herramientas para que lo podamos hacer, ¿ya? Entonces la idea es que oportunamente actuemos. Dentro de los elementos que es importante favorecer en esos días, el sueño. No sé si le pasa que quiero estar todo el día acostada. El guatero y yo somos amigos y nos quedamos aquí acurrucaditos. Y no hay nada más rico que eso. Es porque el cuerpo necesita favorecer el sueño, y eso se logra también a través de algunos alimentos como los que les mencionaba, a través del consumo, por ejemplo, de leche descremada. Si es intolerante a la lactosa, descártelo, busque otra alternativa. Los huevos, por ejemplo, los mariscos, las carnes blancas, el salmón o los pescados como más ricos en omega también aportan bastante elementos que se llaman triptófanos y favorecen el descanso, el sueño y la formación de serotonina para uno sentirse mejor. La serotonina tiene un efecto antiinflamatorio natural y también se libera cuando uno hace ejercicio. Por eso le hablaba la vez anterior de que en ese periodo no debemos dejar de hacer ejercicio, porque sí vamos a favorecer que sintamos menos dolor y lo pasemos menos mal. ¿Ya? Bien, avancemos. Yo rescaté aquí algunas preguntas que me llamaron la atención y me preocuparon a la vez. Ojalá estén las personas que hicieron las preguntas para que puedan tener respuesta. Las que están en rojo son las alertas. Una amiga tiene 81 años y ella mancha como regla y mal olor constantemente. Alerta, nunca es normal ni sangrar ni manchar después que ha tenido su menopausia, la última menstruación de su vida. Siempre que eso ocurra debe consultar. Pueden haber situaciones que puedan ser sencillas, quizá una infección vaginal que se pueda resolver fácilmente, como podría haber incluso hasta un cáncer, ¿ya? Así que no es normal. Por favor, esa persona, si usted todavía tiene acceso a ella, dígale que vaya y consulte. No se puede quedar tranquilo, ¿ya? Niñas pequeñas, preguntaron algunas mamás, niñas que le viene el periodo a los 8 años, no es normal que ocurra tan pequeño. El límite normal son los 9, casi 10. Y eso aún así es muy temprano, pero que ocurra a los 8 años implica que puede haber incluso una alteración en su crecimiento o que pudiese haber otra condición, ya sea de tiroides o de alguna glándula endocrina, que esté acelerando el proceso, y definitivamente eso se puede frenar si consultamos a tiempo o cuando ya nuestras hijas empiezan con su desarrollo. El desarrollo mamario es lo primero que ocurre y ocurre 2 años antes de que uno empiece a menstruar. Por lo tanto, si su hija ya se está desarrollando y tiene 6 años, llévela y que la evalúe pediatra o un ginecólogo infantil o ginecóloga infantil, pero necesitan ser siempre monitoreados, ¿ya? Porque eso a futuro puede traer trastorno. En cambio, si actuamos antes de que presente su primer periodo, podemos postergarlo y darle espacio a que llegue a esa etapa en el momento más ideal, que sería alrededor, en promedio, de los 12 años, ¿ya? Lo mismo, la hija tiene 5 años y produce mal olor en las axilas. El olor axilar es una alerta de que el desarrollo está alterado, se está acelerando. Cuando ya tenemos a niñas de 10, 11 años que efectivamente están tienen el desarrollo mamario en proceso y están teniendo olor axilar, posiblemente esa niña vaya prontamente a menstruar. Así que hay que llevarla para que la evalúe médico y haga exámenes si es necesario. Ya que exámenes, pueden hacer exámenes de sangre, pueden hacer radiografía a la muñeca para ver cuánto tiempo, qué edad ósea tiene y cuánto tiempo le queda para crecer. Y así poder actuar oportunamente y no permitir que tenga una menarquia o primera menstruación de su vida en forma temprana. Ya, eso también es un factor de riesgo para algunas
condiciones de salud, porque implica que mientras antes nos llega, más años de nuestra vida vamos a estar teniendo ciclos menstruales y más exposición a hormonas vamos a tener, ¿ya? Y eso facilita algunos cánceres, ¿ya? Así que esas mamitas que preguntaron, por favor, lleven a sus hijos a evaluación, o si conocen a alguien, también. Preguntaron por la menopausia y el periodo de los síntomas, si es que necesito tomar terapia hormonal de reemplazo, etcétera. Eso requiere una evaluación, porque así como puede generar un beneficio, hay condiciones de salud que están contraindicadas. Eso implica que hay mujeres que les puede resultar más peligroso tomar reemplazo hormonal que otras. Entonces, eso se evalúa caso a caso, ¿ya? Lo mismo, ¿es necesario tomar suplemento hormonal a los 60? El tope son los 60, o sea, la idea es que cualquier mujer que tenga que usar terapia, el tiempo tope sean los 60 años. De ahí en adelante ya no se tome, porque se ha visto que aumenta mucho el riesgo de cáncer de mama, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Si usted ya está cercana a los 60 y está usando terapia porque el médico se lo indicó, etcétera, va a llegar un momento en que tiene que suspenderlo. Ya no es para toda la vida deliberadamente, porque si no puede tener más peligro de salud. Avancemos. ¿Cuándo consultar? En relación a lo mismo que estábamos conversando, si nuestros ciclos menstruales se alteran en 2 o 3 meses seguidos, debo consultar. Algo mi cuerpo está diciendo. Si es una situación aislada, me ocurrió que este mes se me retrasó, no sé, 7 días, y el otro mes volvió a la normalidad todo, me quedo tranquila, ¿ya? Si estoy usando algún anticonceptivo que desordene la regla, con mayor razón va a ser esperado que se pueda desajustar, pero de todas maneras, ante la duda, consultar. Lo que hablamos del síndrome premenstrual, si tenemos un dolor menstrual intenso que me invalida, que me tira a la cama, no puedo hacer nada, no puedo ir a trabajar, etcétera, es necesario consultar, sobre todo si con antiinflamatorio o con estas medidas que habitualmente uno usa no mejora, es por algo, ¿ya? Dijimos cuando el sangrado era de mal olor. Fuera del periodo menstrual, la secreción vaginal no debiese nunca tener mal olor, ni generar ni ardor, ni picazón, ni mojar el calzón, ¿ya? Esos son los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Si algo de eso pasa, hay que ir a consultar. Si además en el periodo menstrual usted está sangrando, el sangrado es de mal olor y pudiese tener fiebre, ya la fiebre es una alerta grave si está asociado a estos síntomas y es necesario que consulte en la urgencia. Cuando hablamos de fiebre, sobre 38 grados, ¿ya? Porque podría estar con una infección activa y eso ya es más complicado. Si el sangrado, uno tiene un sangrado abundante, sí, yo siempre estoy acostumbrada, no sé, uso 6, 7 toallas diarias, 8 toallas diarias, pero lo considero, entre comillas, normal porque no me mancho, no me paso, etcétera. Podría considerarlo parte de mis características. Sin embargo, si presento un sangrado como hemorragia, uno dice, pero es como una hemorragia. ¿Y cómo son las hemorragias? Porque lo que es mucho para uno no es tanto para otros. ¿Cómo lo identificamos? Si yo tengo que cambiarme toallas cada 1 hora. Si estoy sangrando fluido y mojo toalla cada 1 hora, o tampón tengo que cambiar cada 1 hora, eso es un sangrado abundante, en exceso, y es necesario consultar, ¿ya? Es importante tener esa claridad porque muchas veces normalizan, como les digo, estos sangrados y terminamos con anemia cuando ya uno las ve llegar, no, sabes que ya me dijeron que viniera y todo. ¿Y cuánto lleva así? 6 meses y pálido, así casi para transfundirlo. No, pues no podemos llegar a eso. No, es que yo estaba acostumbrada a sangrar y cada vez me acostumbré a más. No, escuchemos el cuerpo, ¿ya? Otro tema importante, si yo estoy teniendo, así como les digo, llegan en esas condiciones y veo que hay una alteración del estado general, no sé, se me anda desmayando mi comadre en cualquier parte, se me puso pálida y viene el bajón y me desmayo, siento la sensación de desvanecimiento constante, estoy con taquicardia y la presión muy baja, etcétera, debo también consultar. Ya a veces los cuadros, sobre todo en las niñas adolescentes que están recién partiendo, pueden ser cuadros de sangrados excesivos y a veces pasa que se tienden como a desmayar. Ahí hay varios elementos hormonales involucrados porque las adolescentes cuando somos adolescentes, ya no somos adolescentes, cuando somos adolescentes producimos tantas cantidades de hormonas descontroladamente hasta que el cuerpo logre organizarse que todo en exceso.
náusea en exceso, maña en exceso, sueño en exceso, todo en exceso. Entonces es importante que tengamos ojo con nuestras hijas y a nosotras mismas. Si nos llega a pasar esto de que, no sé, mi amiga se me desmaya cada vez que le llega el periodo, eso claramente no es normal. Hay que buscar alternativas de manejo y eso implica ir a un especialista. ¿Ya? Puede ser una matrona o un ginecólogo, no hay inconveniente. ¿Ya? Y como les comentaba, siempre, usted dejó de menstruar a los 38 años y ahora tiene 50, no es normal que sangre. Usted dejó de menstruar, no sé, a los 45 años y ahora tiene 48, no debe sangrar. Cualquier sangrado posterior a la menopausia es motivo de consulta. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros actuamos a tiempo? Para poder detectar estas cosas a través de los controles anuales. ¿Ya? Yo sé, aquí voy a sonar media majadera, me va a salir todo lo matrona que tengo, porque les voy a hablar un poco de la prevención. Y es mi deber decirlo porque, así como el Señor nos da herramientas, el Señor cubre todo, toda necesidad. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas llegan, hermanas extranjeras, llegan a Chile y dice, pucha, estoy recién llegada, no tengo la visa o tengo mis papeles en trámite y no se hacen nada. Y resulta que desconocen que Chile tiene una política de salud pública que es gratuita para sobre todo grupos de personas que tengan menor acceso. Y entre ellos se consideran las personas migrantes. Persona migrante que llegó a Chile, no sé, independiente se le venció o no se le venció la visa y se quedó, por X motivo. Usted puede acceder a las atenciones gratuitas del sistema de salud, ¿ya? Y de repente uno dice, no, es que yo no me he hecho nada porque no tengo el dinero. Pero tampoco muchas veces uno sabe. Entonces aquí vengo un poco a dar claridad de que el Señor le provee en esa área. El Señor permite que usted pueda acceder a tomarse su citología o su Papá Nicolau, que pueda tomarse una mamografía, si cumple con algunos criterios de edad, que pueda verla médico cuando esté enferma. Ahora salió, no sé si escucharon por ahí la noticia, del copago cero de FONASA. FONASA es el fondo de salud que se clasifican en tramos A, B, C, D. En los últimos 2 tramos se considera que la persona tiene, entre comillas, más recursos y pagan un porcentaje de la atención. El tramo C paga el 10% y el tramo D hasta el 20% de las atenciones. Este copago implica que si usted tiene que asistir al hospital y tiene que recibir atención hospitalaria, se tuvo que operar de urgencia, empezó con un sangrado y llegó a la urgencia y le tienen que hacer una ecografía de urgencia y le tienen que tomar examen, etc. Ahora usted sea FONASA A, B, C o D, no paga nada, nada, es cero el pago. Gracias al Señor porque se posibilitó eso. Muchas personas que ganan un poquito más del mínimo, ya les tocaba pagar y era así como, no, mejor no voy porque no sé, ahora no tengo plata. Lamentablemente a veces el dinero limita, pero tenemos ahora ese acceso. Entonces, ¿qué me interesa a mí que usted tenga claro? Las excusas no sirven. El Señor abre puertas y nos manda a ser responsables con nuestro cuerpo y nos manda a cuidarnos. ¿Ya? ¿Avancemos? ¿Qué cosa importante? El cáncer de cuello uterino. Aquí surgen hartas dudas, porque muchas veces hay harto mito en relación a esto. Es importante saber que es la 4ª causa de muerte en Chile, y en mujeres, por supuesto, y es causado por un virus papiloma. Este virus, uno lo escucha y es como, ya, mal, todo mal, porque se asocia a la actividad sexual. Es un virus que se transmite a través de las relaciones o los contactos sexuales. Pero no es un virus, es una familia de virus. Y tiene una variedad de hasta 200 tipos distintos de virus. O sea, es un familión. Y de ellos hay un porcentaje que son alrededor, identificados claramente, al menos 15, capaces de producir cáncer en el cuello del útero. Esta enfermedad se pesquisa a través del Papá Nicolau. En Chile el Papá Nicolau es gratuito en el sistema público y no tiene, a través de los que tienen prestadores ISAPRE, el costo no es un costo elevado porque el objetivo es detectar a tiempo que haya cualquier lesión que pueda derivar en un cáncer. ¿Qué es importante esto? Cuando dicen de transmisión sexual, yo lo que más escucho, así, pero lo más frecuente es que el hombre lo pega.
pobre hombre que ya lo están crucificando, a lo mejor la persona que conoció a alguien más antes fue usted y él no le pongamos la soga al cuello, no, ya, te portaste mal, hiciste algo. Resulta que este virus es tan contagioso que se estima que se contagia casi como una gripe. Claramente uno no se agripa jugando así de lejos, es de cerca, pero basta el contacto de piel con piel para adquirirlo. Entonces tampoco es que podamos echarle la culpa siempre a la pareja. Sí se facilita cuando alguno de los integrantes de la pareja o del matrimonio ha tenido actividad o contacto sexual con otra persona antes, es altamente probable que pueda tener alguno de estos 200 virus. Ya, si son 200, créame que la posibilidad es alta. Hay parte de esta familia que no causa ningún daño, o sea, nosotros lo podemos tener en la vida y nunca supimos, nunca generamos cáncer, nunca generamos nada. Hay otro porcentaje importante que causa lo que se llaman las verrugas genitales. Esas son bien conocidas, pero habitualmente puede coexistir más de un tipo de virus a la vez. O sea, no es que yo porte un solo, no, yo tengo el 15, no, yo tengo el 50. No, la mayoría de las veces andan varios, ¿ya? Es difícil precisarlo, como es asintomático, uno no sabe que lo tiene, entonces no podemos dispararle a nadie. Yo siempre digo ahí, cuando se presentan ese tipo de situaciones, las cosas hay que conversarlas, por supuesto, como pareja, pero si uno ya tuvo una historia previa al matrimonio o previa con otra persona, no podríamos dirigir la responsabilidad totalmente al otro, ¿ya? Sí es importante que tenga claro que este examen se hace entre los 25 y los 64 años, ¿ya? A toda mujer que alguna vez o actualmente tenga pareja sexual. Mujeres que nunca han tenido actividad sexual se consideran sin riesgo de cáncer de cuello uterino porque no hay posibilidad de adquirir el virus papiloma, ¿ya? Mujeres que nunca conocieron hombre en su vida, también va a llegar a los 64 años y nunca va a haber necesitado hacerse este tipo de examen, ¿ya? Entonces va netamente relacionado a si hubo antecedentes de contacto sexual. Van a escuchar, o deben haber muchas ya escuchado, que hay un programa de vacunación nacional en que se está vacunando a niñas y a niños, ¿ya? Uno dice, no, estamos promoviendo la promiscuidad, no sé qué. No, es una vacuna, ¿ya? El resto va a pasar por la educación y que usted le entregue, la formación y las decisiones que los hijos siendo adultos ya tomen. Pero en este caso, lo que usted, así como nos vacunaron contra el COVID, a los niños se les vacuna contra esto, porque se ha visto que la mortalidad por cáncer de cuello uterino puede reducirse hasta un 70%. Y si las vacunas se masifican, se estima que en varias décadas todavía podría llegar incluso a erradicarse el cáncer al cuello del útero. Entonces, ese trabajo que usted está haciendo hoy día cuando permitió que a su hija la vacunaran, los resultados los va a ver a lo mejor en 10, 15 años más cuando su hija se case o cuando usted vea que durante toda su vida su hija nunca desarrolló nada, ¿ya? Y esta vacuna es parte del programa, es voluntaria, no es obligatoria y se colocan 2 dosis. Hay mujeres que siendo adultas deciden vacunarse y uno dice, no, pero si ya tuvo vida sexual ya no tiene sentido. Sí, sí tiene sentido, hasta los 30 años podría generar algún tipo de beneficio, ¿ya? En relación a las personas que se toman este examen del Papa Nicolau, es importante entender que hay lo que se llama garantía GES. ¿Qué significa la garantía GES? Uno escucha, el auge, no cumplieron la garantía, no, están pagando particular. Un montón de temas noticiosos al respecto, pero lo que a usted le tiene que quedar claro es que si usted llega a tener alguna vez un Papa Nicolau alterado, tiene acceso oportuno a la atención. Esto implica que usted le detectan eso y a usted lo mandan, si usted es ISAPRE, lo mandan a través de la vía privada, y si usted es FONASA, lo mandan a través del sistema público a atenderse con especialistas. Y hay plazos que se tienen que respetar, por lo tanto, no es que usted va a esperar años una atención, el plazo máximo que se puede esperar son hasta 45 días, para que el médico la vea, le haga los exámenes, lo confirmen, si es así, acceda a tratamiento, y etcétera, etcétera, y así sigue la cadena de atención. Y esto el señor también permite que sea gratuito, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante?
Lo que hablábamos en relación a factores que predisponen, sí, hay elementos que facilitan. Entre ellos, el más potente es haber tenido esta infección por el virus papiloma, pero también se considera el inicio temprano de la actividad sexual, las múltiples parejas sexuales, el consumo de tabaco. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver el cigarro con eso? El tabaco deprime el sistema inmune, baja nuestras defensas y eso nos hace más propensas a tener alteraciones en el cuello del útero. Muchas mujeres mayores que se han operado por diversos motivos me dicen, pero si a mí ya me sacaron todo, a mí me operaron y no me tengo que hacer el papo, si me tengo que hacer el papo. No es necesario, si usted extirparon el útero y ya no tiene cuello del útero donde desarrollar cáncer, no es necesario hacerse más Papa Nicolau, a menos que la cirugía haya sido porque tuvo un cáncer al cuello del útero. ¿Por qué? Porque si hubiese sido un cáncer, cuando ustedes le sacaron todo, podría haber quedado alguna célula malita ahí que pudiese multiplicarse y reaparecer el tumor. Por eso se le hace seguimiento, y el seguimiento es de por vida, una vez al año con examen. Si a usted la operaron por cualquier otro motivo, no es necesario que se siga haciendo este examen, ¿ya? Eso es súper, súper importante porque a veces sienten que las obligan. Y en realidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con el riesgo de cada uno. Avancemos. Aquí vemos pura adulta, ¿cierto? Para que ninguna se escandalice con la foto. Esta es la toma del Papa Nicolau, lo que se utiliza, y en realidad lo que se hace es colocar un aparatito. Incómodo, sí, incómodo. Frío, también, pero útil. Permite que se visualice el cuello del útero, se pasa ya sea un cepillito o una torulita como el cotonito y se pasa en forma circular y eso luego se pasa por ese vidriecito. Y esa es toda la muestra. Entonces, no se asuste porque yo he escuchado, no, si con el PAP te sacan un pedacito. No, no le están sacando nada. No le están mordiendo nada, no le están cortando nada. Es como, yo siempre digo, es como limpiarse la orejita, pero abajo. ¿Ya? Entonces, tranquila, cuando dice, vamos a tomar una muestra, y uno dice un pedazo. No, es solo una cepilladita, una pasada, porque son células. Entonces, la cantidad que se necesita es mínima. Y eso se examina al microscopio y ahí se da el resultado. Así que es un examen rápido, sencillo, fácil y certero en detectar cáncer al cuello del útero. Ahora habrán escuchado, sobre todo usando ese cepillito que ahora están tomando en el sistema público, en algunos servicios, no en todos todavía, porque es un plan que está incorporándose hace poco, el test del virus papiloma, ¿ya? Está destinado para mujeres de 30 a 64 años y se hace al mismo tiempo, con el mismo cepillito. Se pasa por el vidriecito y luego se pasa en un frasquito que va a análisis genético. Y ahí le van a decir, usted porta un tipo de virus papiloma, debe hacerse un control más seguido. O le van a decir, usted no tiene el virus papiloma, así que puede controlarse repitiéndolo cada 3 años, incluso cada 5. Con este examen que les digo yo, ¿ya? Es importante que uno diga, ¿y por qué de los 30 discriminan? No, no es por eso. Lo que ocurre es que naturalmente se ha comprobado que antes de los 30 años, de hecho, antes de los 25, las mujeres y las personas en general somos capaces de eliminar el virus con nuestra propia inmunidad. Entonces, habitualmente una infección por virus papiloma en los siguientes 2 años desaparece. Ahora, obviamente, si la persona tiene cambios de pareja, etcétera, va a estar expuesta a volver a contraerlo. Pero en sí, si fuese una persona que lo adquirió una vez, es una infección que se llama transitoria. Después de los 30 ya no somos lolas, nuestra inmunidad no es la misma y ya no podemos arreglarnos solitas y por eso es mejor detectarlo a través de este examen. La edad sí pesa, es parte de la vida, ¿no? ¿Ya? Así que para que entienda un poquito por qué muchas mujeres no les hacen el Papa Nicolau en forma temprana. Y ojo, porque hay mujeres que se los hacen 20 años, 21 años, 22 años, y si les llega a salir alterado, el tratamiento que le van a hacer le puede causar más daño a que si esperan a que el cuerpo lo elimine por sí solo. ¿Ya? Eso es lo que demuestra la evidencia y por eso no es exigencia hacerlo antes de los 25 años. De los 25 en adelante sí para pesquisa, o sea, para identificarlo. ¿Ya? Bien, avancemos, ya sacamos del trauma. ¿Vamos al otro trauma? No. Cáncer de mamas. El cáncer de mamas, lamentablemente, es una realidad muy frecuente en Chile.
a pesar de todos los avances que tenemos, es la primera causa de muerte de mujeres en Chile. Lamentablemente, se estima que cada 3 horas del día una mujer es diagnosticada con cáncer. Y eso implica que de esas mujeres que se diagnostican con cáncer, 1 de cada 3 muere por el cáncer. Lamentable información, pero es real. Entonces, el llamado es a pesquisar a tiempo, ¿ya? También este tema tiene factores de riesgo, sí. ¿Se ha visto factores genéticos? Sí. Por lo tanto, si yo tengo o familiares que hayan tenido cáncer de mama, ¿debo chequearme las mamas? Sí. Mientras más joven mi familiar tuvo cáncer, más temprano debo empezar el chequeo. La idea es al menos 10 años antes. No, tuve una prima que tuvo cáncer a los 40, desde los 30 debiese estar chequeándose. Ahora, mientras más directo el familiar, es mayor la posibilidad. Mi mamá, mi hermana, mi abuela, podría ser. Ya de la prima se considera de riesgo, pero basta con que empecemos al menos a los 35 años a chequear. La mamografía se hace desde los 40, cuando no hay factores de riesgo, ¿ya? Y uno dice, pero la mamografía duele. Lo primero que uno dice, mamografía, no, duele. En realidad puede molestar, es un procedimiento sencillo, efectivamente puede ser incómodo en algunos casos, pero es tremendamente certero en detectar específicamente cáncer. La mamografía no puede ser reemplazada por otro examen para la detección de cáncer. Sin embargo, usted se va a encontrar que mujer joven que se quiere hacer una evaluación a la mama le van a pedir una eco mamaria, no le van a pedir una mamografía. ¿A qué se debe esta diferencia? Se debe a la calidad del tejido. Cuando uno es joven, usted sabe que uno tiene todo en su lugar, ¿cierto? Bonito, acomodadito. Si no ha dado pecho, impecable. Si dio pecho, la cosa va decayendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mujer menor de 35 años, todo firme, tejido fibroso, mamas que habitualmente se van a ver más densas o con más tejido apretadito. Es como una madeja de lana más durita, más apretadito. Esa es como la equivalencia. ¿Y qué va a pasar? Que la mamografía se va a ver blanco. Entonces, no vamos a lograr evaluar entre medio de ese tejido. Entonces, ¿qué le van a decir? No, usted se hizo, pero tiene las mamas densas y que tiene que hacerse una eco. ¿Pero cómo no le la mamo? Tiene que hacerse una eco. ¿Por qué? Porque la eco complementa lo que no ve la mamografía. ¿Ya? La eco explora entre medio y descarta que en esas mamas densas haya algún nódulo, algún quiste o algo más. ¿Ya? Esa es la causa. Y en mujeres jóvenes pasa mucho eso. Por eso no es la primera opción la mamografía antes de los 30 o 35 años. Sí, uno igual ya ha tenido cambios a través del tema de la lactancia y todo. Independiente de eso, habitualmente se espera a los 35 para cuando hay factores de riesgo familiares o a los 40 de rutina. ¿Y cuántas veces? Una vez al año. ¿Ya? Buena noticia, en el sistema público hay acceso gratuito a la mamografía entre los 50 y los 69 años. Uno dice, ¿pero cómo? Si a los 40. Es porque entre los 50 y los 69 es cuando más riesgo hay. El cáncer de mama se da más en mujeres mayores. El cáncer de cuello uterino se da en mujeres menores de 50 años, habitualmente alrededor de los 40 es como su aparición más potente, porque demora mucho tiempo el cáncer de cuello en desarrollarse. 5 años para una lesión mínima, leve, pre-canceroso. 10 años para una lesión cancerosa limitada. Y 15 años para un cáncer probablemente de tumor mayor que pueda diseminarse o expandirse a través del cuerpo. Entonces el cáncer de mama no, el cáncer de mama es de evolución habitualmente un poco más rápida, pero habitualmente a mayor edad más posibilidades de desarrollarla. Por eso le hablaba yo que terapia hormonal no después de los 60 aumenta mucho la posibilidad porque el cáncer de mama responde habitualmente a un tema hormonal. Mientras más exposición hay a hormonas, más posibilidades hay de desarrollarla. Sin embargo, uno dice, pero nosotros somos hormonas constantemente. Sí, habitualmente se combinan otros elementos. Entre ellos, por ejemplo, que no haya tenido nunca hijos. Si yo nunca tuve hijos, estuve expuesta a estos ciclos continuamente, por lo tanto mis mamás nunca descansaron. Si yo tuve embarazo y si yo tuve lactancia, los cambios físicos de mis mamas hacen que estén en un estado diferente. Entonces, la lactancia y los embarazos, de cierta forma, más, de hecho la lactancia, protege contra el cáncer de mama. Y si tiene hijos mamones, más. Uno dice, ya, pero ¿cuánto?
Basta con al menos un año de lactancia. Y habitualmente la lactancia tiene un efecto acumulativo. Si yo tuve 3 hijos y a los 3 les di un año, tuve 3 años de lactancia, ¿tengo una protección? Claro que sí. ¿Di pecho 3 meses? No sirve, muy poquito. Al menos un año, ¿ya? Entonces, los hijos mamones hacen sendo favor en eso, aunque la cosa decae más drásticamente. Entonces, tiene como sus pros y sus contras. Lamentablemente, debo decir que he escuchado de algunas mujeres modernas que no quieren dar pecho para que no se les caigan las mamas. Y no, tenemos que ahí poner en la balanza riesgo-beneficio y ahí incorporar riesgos o beneficios tanto para la madre como para el hijo como para la familia y para la economía, ¿ya? Así que piénselo antes de tomar una determinación así, convérselo bien. Quienes tuvieron experiencia traumática, créanme que lamentablemente a lo mejor no tuvo apoyo suficiente o no tuvo orientación suficiente, pero no significa que la lactancia siempre duela ni que sea siempre traumática. Ese es tema para las futuras mamás. ¿Ya? Pero en este caso, hijos mamones nos sirven, sí, nos ayudaron bastante. Otro factor de riesgo, el tabaco. Volvemos al factor tabaco, que lamentablemente altera el organismo de la mujer en muchas áreas, además de aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumenta las posibilidades de cáncer de cuello uterino, como dijimos, y de cáncer a las mamas. Ahora, otro elemento no menor es el alcohol. Ya, el consumo moderado u excesivo de alcohol también se ha visto asociado, y la obesidad también. ¿Qué cosa es importante en este punto rescatar? El autoexamen de mamas. Uno dice, ay, pero ¿y eso cómo se hace? No, yo voy una vez al año y ahí me revisan. En el resto de los 11 meses puede pasar que usted tenga algo y no lo sepa. Entonces el autoexamen de mamas, si bien no va a detectar exclusivamente el cáncer, sí le va a permitir detectar cualquier alteración a tiempo y poder consultar. ¿Cuándo lo hacemos? Bueno, lo voy a mostrar más ahí. Lo hacemos en relación al periodo menstrual, al menos 7 días después, y podría ser 7 días antes, para que no hayan estas molestias propias del ciclo menstrual. Debemos dedicar 15 minutos al mes, 10 minutos al mes. Ni siquiera le estoy diciendo todos los días o todas las semanas. Pero es importante que usted conozca sus mamas para que vea si algo pasa, ¿ya? La mayoría de las mujeres no se mira al espejo, no se mira las mamas, no se toca las mamas, y eso lamentablemente implica que la consulta sea tardía, porque cuando ya es algo evidente o que se nota un bulto, piel que se hunde, que se arruga, piel de naranja, es porque la cosa ya está más avanzada, ¿ya? Importante ahí, a veces uno no se conoce tanto y el marido sí. Debo comentar como anécdota que una vez tuve una paciente, estoy hablando 44 años, casada, que su marido le encontró algo y le dijo, mi amor, te salió algo. No, si no tengo nada. ¿Tienes algo? Eso no estaba. Anda a verlo. Anda. Y le insistió. Se demoró 2 meses en que la señora llegara a consultar y se hizo la mamografía y era un cáncer. Lamentablemente. Y ahí el marido se ganó todos los puntos, porque él fue el que insistió. Lamentablemente siempre esperamos a que alguien nos diga para hacerlo. Experiencia personal, mi madre desarrolló un cáncer de mama, luego que tuvo una situación, un accidente, una caída, casualmente tenía mucho dolor en su mama, esperemos, se pegó, no fue a causa del golpe que lo desarrolló, eso es importante, sino que empezó a tener molestia continua. Mamá, ¿te hiciste la mamografía? Mamá, ¿te hiciste la mamografía? Imagínese una hija matrona. Mamá, era como Pepe, ¿cómo se llama? ¿Grillo? El grillo. En el oído, pulguita en el oído. 3 meses me demoré que se hiciera la mamografía y salió un cáncer inicial. Gracias al Señor eso permitió que accediera al tratamiento, que pudieran operarla, sacar lo que estaba comprometido, y hoy es una mujer libre de cáncer. Gracias al Señor. Así que el llamado es ese. Demos gracias al Señor que tenemos herramientas. Si antiguamente la mujer no se conocía, no se palpaba, no sabía, moría por alguna causa y ni siquiera sabía a veces la familia por qué morían. Pero ahora tenemos tanta tecnología, el Señor ha permitido que avance tanto la tecnología, que avance la ciencia, que avancen los tratamientos, e incluso en el GES, además de recibir la mujer la confirmación, el tratamiento, la cirugía si lo necesita, recibe la rehabilitación.
¿Y qué es la rehabilitación? Las prótesis, la reconstrucción mamaria para que ella se vuelva a sentir mujer o se vuelva a sentir cómoda. ¿Por qué? Porque es un órgano que es muy útil, que es muy parte de nuestra feminidad y que al momento de tener que sacarlo por un cáncer, trauma. Es como una amputación, se considera una amputación. El daño psicológico que genera el operarse por un cáncer de mama es impresionante. Y a causa de eso se incorporó también la rehabilitación. Entonces, ahora está asegurado que una mujer que se opera por un cáncer de mama y tienen que extirpar una glándula o ambas mamas, recibe al poco tiempo, en la medida que sus condiciones físicas lo permitan, reconstrucción de sus mamas. Así que esto está disponible, como les digo, y hay que tomar las oportunidades que el Señor nos da. Avancemos. ¿Cómo se hace la mamografía? Sí, es un aparatito bien incómodo, medio molesto, pero la utilidad que tiene es que nos va a permitir ver a través del tejido y detectar si algo aparece. Un tumor, unos puntitos, hay unos puntitos que se llaman microcalcificaciones y son tremendamente importantes cuando aparecen muchos. Cuando están agrupados, implica que algo está creciendo ahí y no es normal, ¿ya? Dato freak que le puse arriba, no se coloque desodorante cuando se vaya a hacer la mamo. No se coloque crema, no se coloque talco. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver eso? Qué incómodo. Tiene que ver con que estos elementos químicos pueden quedar residuos en la piel y al momento de hacerse el examen, que se vean como estos puntitos que se llaman microcalcificaciones y den un diagnóstico equivocado. Entonces, al ir uno sin ningún tipo de químico, no hay esa posibilidad. Avancemos. Y dentro de los signos de alerta, bueno, ahí les dejé un código QR, la que lo quiere escanear, ahí aparece un videíto súper cortito, 2 minutos, de cómo hacer el autoexamen de mamas y los signos de alerta. Aumento del volumen en alguna zona, un bulto, se empezaron a marcar las venitas. Siempre a lo mejor uno se nota que se mira y dice, sí, se me ven las venitas. Pero si yo veo que esas venitas se van engrosando, se van levantando, eso no es normal. Si alguna zona se hunde, como les decía, si yo palpo más profundamente y noto alguna masa, si yo noto heridas en la piel, si yo noto que el pezón se hunde, que hay piel anaranjada, tal cual. Usted mira una naranja, así, con hoyitos se ve. Y eso indica que hay algo debajo. Lo más probable es que pueda ser un tumor. Si hay enrojecimiento, si una mama, nunca las tenemos iguales, no, somos simétricos hasta por ahí, similares, pero no idénticas. Si usted nota una diferencia que antes no estaba, usted mueve sus brazos, los levanta, los baja y ve que una mama sí se levanta y la otra queda como pegada, es porque puede haber algo que la esté reteniendo y puede ser específicamente una masa, ¿ya? Así que importante, el llamado es hacerse el autoexamen y poner atención. Dedíquese 10 minutos al mes. Insisto, no va a ser más tiempo que ese, ¿ya? Y por último, como aquí hoy día no hay excusas, avancemos. La ley, lo que les decía, la ley del GES garantiza entonces el acceso a confirmación diagnóstico, tratamiento y seguimiento. El seguimiento del cáncer de mamas es de por vida, forever, una vez al año. Protección económica. Antiguamente, como les decía, para las prestaciones GES, máximo el copago el 20%, el grupo más alto de FONASA o incluso ISAPRE, pero actualmente si son prestaciones que se dan en un hospital, son gratuitas. Y la ley 20.769, a modo anecdótico, da permiso legal para que usted se ausente de su trabajo medio día para ir a hacerse su PAP y su mamografía. Medio día al año. Grábelo ahí el número para que después vaya con el papelito, jefe. Vengo a pedir mi permiso. ¿Cuál es la condición? Que tenga un contrato de trabajo de al menos 30 días. Si mi contrato es de 30 días, no puedo acceder porque podría acceder a partir del día 31 porque correría por el segundo mes. O sea, para poder acceder tengo que tener un contrato de 31 días o más. Menos de 30 días lamentablemente no se puede tomar al tiro. ¿Qué otra cosa importante? Cuando yo tengo contrato a plazo fijo, contrato por faena, contrato indefinido, etcétera, también puedo hacer uso durante todo el tiempo que yo esté con ese contrato. Si yo tengo un contrato por 3 meses, en esos 3 meses tengo derecho a ese mediodía ir y hacerme mi examen. ¿Cómo lo confirmo? Tengo que primero pedir con 7 días de anticipación hablar con el empleador y acordarlo. Y luego de que me lo haga, debo llevar mis comprobantes.
Usted puede llevar el comprobante de que se hizo la mamografía y tiene que retirar en tal fecha, o si se la hizo particular del bono, etcétera, o cuando se la hace por medio del centro de salud o el CESFAM, también le entregan un comprobante de cuándo se lo hizo. Y con eso usted justifica, tome, ahí está, yo fui a hacerme el examen. Y para que no quede exento el hombre, también se pueden hacer el examen de la próstata, que es un examen de sangre, hombres mayores de 40 años. Y ese es un permiso con goce de sueldo, es decir, usted tiene derecho a que le den mediodía, obviamente considerando, si se tiene que trasladar un trayecto muy largo, el empleador está obligado a conceder el tiempo de traslado. Y lo otro es que no le van a descontar por ese mediodía, o sea, no es como, te descuento las horas o me las tienes que devolver, no, usted no las tiene que devolver, es parte de sus derechos como trabajador. Y como les decía, paciente o persona que sea migrante y no tenga previsión de salud, debe asistir al centro de salud público que esté más cercano a donde vive, llevar alguna cuenta. Generalmente le dicen como algo para comprobar que el domicilio existe, ¿ya? Ni siquiera es necesario que la cuenta esté a nombre suyo. Algo que indique que el domicilio existe y su pasaporte si tiene, o su cédula si la tiene, aunque la tenga vencida. Se inscribe en el consultorio y ahí mismo le gestionan la inscripción en FONASA. Y usted pasa a ser FONASA A. Y eso implica que una atención de urgencia, una atención en el hospital, lo único que no puede hacer es comprar bonos en forma particular. Pero todas las atenciones del servicio público son gratuitas. Usted puede ir al médico si está resfriado, puede ir a la nutricionista, puede ir a la matrona, puede ir al psicólogo. A todas las atenciones de salud que el servicio público ofrece son gratuitas, ¿ya? Así que si alguna hermana no lo ha hecho o no tenía idea que existía, empieza a buscar dónde está el CESFAM que le quede más cerca para que lo haga, ¿ya? Y eso es un derecho legal. Por último, el resumen de nuestros controles. De los 10 a los 19 años, control adolescente, niñas que se estén desarrollando o necesiten atención, consejería. La consejería está incluida en este tiempo, no significa que a su hija la van a examinar, con suerte la pesan y la miden y el médico evalúa de que tenga, no sé, si es que tiene algún problema de vista, si es que tiene algún problema de tiroides, etcétera. Es una evaluación que se hace, general. Y también aplican algunos instrumentos para determinar riesgo psicosocial en adolescentes, riesgo de depresión, riesgo de consumo de droga, riesgo de riesgo suicida también. Habitualmente lo hacen en los colegios. Luego, desde los 20 años, empezar a practicar el autoexamen de mama. Uno podría practicarlo desde que alcanza su desarrollo completo, que puede ser 18 años, pero en realidad es muy poco frecuente un cáncer de mama antes de esa edad, ¿ya? Algunas alteraciones sí, es más que nada enseñarle a nuestra hija el autoconocimiento. A los 25 años, entonces, nuestro primer Papá Nicolau, si es que hemos tenido o tenemos pareja sexual. A los 40 años la primera mamografía, como dijimos, si tengo factores de riesgo desde los 35, la primera gratuita desde los 50, ¿ya? Y el último PAP a los 64. De ahí en adelante se sigue con su control ginecológico anual y con su mamografía anual, ¿ya? Di un mensaje que me van a disculpar. ¿A quién se lo robé? Walt Disney. La mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Me retiro lentamente.